Apreciadas y apreciados estudiantes, bienvenidos a su primera unidad. La primera unidad entonces nos permite abarcar los conceptos generales y todo lo que tiene que ver con la historia y la consolidación de la psicofarmacología. No olvidar que la psicofarmacología, en el reto de transformar paradigmas limitantes para el psicólogo y la psicóloga, nos demanda en el siglo XXI una reestructuración para la integralidad y la forma integral como en su contexto se deben de atender los pacientes. Y que de hecho la psicofarmacología en este nuevo reto es un aportante fundamental para las competencias tanto en psicología clínica, humanística, organizacional e investigativa. El mapa conceptual que nos va a facilitar entender todos los conceptos que vamos a manejar durante el curso, entonces parten de su definición, de su historia, las generalidades y los conceptos a los que nos va a llevar la psicobiología para hablar de grupos farmacológicos, entre ellos los antidepresivos, los antipsicóticos, los hipnóticos sedantes, los estabilizadores del ánimo, los psicoestimulantes y los antidemenciales. No olvidar que hay otras sustancias que acá están consideradas como tóxicos y venenos, entender sus diferencias y cómo los psicoactivos entonces hacen parte de ellas. Hay entonces dentro de la metodología una propuesta clara para que ustedes organicen su propio diccionario y vayan definiendo cada uno de los conceptos claves y los organicen en forma de códigos como aparece en este mapa conceptual. Este sería el mapa conceptual de entrada para que ustedes empiecen a alimentarlo con todo el proceso de abordaje de cada uno de los temas. En la primera unidad entonces vamos a ubicarnos en estos tres puntos superiores: la definición, la historia y las generalidades. La historia de la psicofarmacología entonces en forma fundamental nos lleva a hablar de algunas épocas: la pretécnica, que es antes de los antiguos griegos, y de hecho después de Hipócrates como uno de los precursores de toda la conceptualización de la enfermedad, en donde rompe con las causas mágicas y místicas que lo precedían, empieza ya a generar una nueva época en donde se explica la alteración y la enfermedad a partir de la interrelación del ser humano con su medio. La introducción a la farmacología, conceptos generales, nos va a llevar a entender conceptos claves que tienen que ver con cada uno de los nombres técnicos de sustancia, droga, fármaco y medicamento. Y todo lo que se genera a partir del medicamento en el organismo humano. Entonces allí vamos a tener estos dos conceptos claves que son fundamentales y los vamos a estar recordando durante todo el proceso, que es la farmacocinética y la farmacodinamia, teniendo en cuenta que la farmacocinética es el componente desde la administración hasta que es metabolizado en el organismo y distribuido. Y a partir del momento en el que llega a generar su acción sobre los receptores neuronales en el sistema nervioso central, hablamos de farmacodinamia. Y como nuevo reto para la reflexión, este documental, que está dentro de los recursos y para que permita que cada uno de ustedes genere una mayor contextualización dentro del acto psicológico como futuro psicólogo o psicóloga, entonces analizarlo y dentro de esto encontrar cuáles son los nuevos paradigmas que debe seguir el futuro psicólogo y psicóloga frente a las dificultades o afrontamientos que ha tenido en la historia. ¿Y para qué se ha utilizado la psicología? Si de verdad la psicología ha servido
para mejorar la salud mental de las personas, o por el contrario, ha dominado el control mental para lograr el mantenimiento de los emporios económicos. Y por eso este libro, para debates y retos, en donde vamos a hacer la reflexión sobre la invención de los trastornos mentales y cruzar toda esta información con lo que tiene que ver con el Código Internacional de Enfermedades y la clasificación a través del DSM-5. Y en la historia tener en cuenta entonces el mundo animista desde los primitivos, en donde se utilizaban sustancias que aún se utilizan, como el tabaco, el yagé, la ayahuasca, la coca, el chamico y los hongos, y cómo entonces los antiguos primitivos daban una explicación mágica a todo lo que era la alteración de la mente, hasta llegar a los antiguos egipcios y a las antiguas comunidades indígenas de América y las orientales, en donde se aplicaban algunas pócimas para poder intervenir quirúrgicamente a los indígenas y, como se hablaba en ese tiempo, liberarlo de los malos espíritus a partir de las craneotomías, cómo se utilizaba la coca y el alcohol para hacer anestesia. Hasta la época de Hipócrates, en donde ya les había dicho que Hipócrates entonces transforma toda una concepción animista, la transforma en una concepción ya técnica. Por eso antes de Hipócrates entonces se hablaba de época pretécnica. Ya a partir de él entonces se explica la interrelación del ser humano con su medio y la consecuencia de las enfermedades a partir de esta interrelación. Las Sagradas Escrituras, en donde se hablaba de sustancias como el vino y de alguna manera el poder que de alguna manera se trata de explicar sobre la creación a partir de la mística religiosa, y todo eso por 15, 16 siglos hasta llegar al Renacimiento, en donde Johann Weyer, entonces en el trabajo de su método clínico empírico de Hipócrates, logra ser reconocido como el primer psiquiatra moderno según Immanuel Kant, y Immanuel Kant a su vez realiza la clasificación de enfermedades mentales, y Felix Platter, lo que es de importante en correlación previa con lo que logró Immanuel Kant, es publicar un tratado de enfermedades mentales, esto según Rosselli en 1968. Y en el siglo XVIII, entonces, cómo la desviación social y cómo a partir de ella se trata de organizar terapéuticas desde el advenimiento de la moral. Y dentro de esto, entonces, antes que se tenía en las cárceles o confinados como delincuentes a quienes tenían alteraciones mentales, entonces se tratan de liberar para hacer el tratamiento específico. Luego, entonces, en el siglo XIX se utiliza el método de la persuasión, la discusión racional y la interacción interpersonal con participación de la familia, en donde se trata ya de trabajar la hospitalización y se incorpora la familia. Para el siglo XX, entonces, en la primera mitad ya hace incursión la psicoterapia, sobre todo en estados neuróticos. Se trabaja la terapia anticonvulsivante y convulsivante, el aislamiento, la hidroterapia, la lobotomía prefrontal y medicamentos o sustancias como los bromuros y los barbitúricos para las epilepsias. Después del 52, las fenotiacidas y la clorpromazina, que posteriormente se identifican con gran utilidad para la esquizofrenia. Y en el 67 la Organización Mundial de la Salud ya nos empieza a hablar de lo que son los psicofármacos en el manejo de las enfermedades psiquiátricas. Y por eso entonces
tenemos todas unas posturas construidas, elaboradas a nivel histórico, en donde nos hablan de la psicofarmacología como una disciplina que estudia la acción de estas sustancias químicas capaces de influir en las funciones psíquicas superiores del sistema nervioso central. Muchos éxitos en esta unidad. Vamos a desarrollar entonces algunas actividades. Por favor, ingresar al foro en donde nos presentamos para reconocer el contexto y la experiencia de cada participante y posteriormente poder participar del foro en donde vamos a dar solución al interrogante de los retos para el futuro psicólogo. Muchas gracias.